y bienvenida al licenciado Román Pairumani, quien es el expositor. Bienvenido, licenciado. Adelante, por favor. Muy buenas noches a todos. Nuevamente vamos a desarrollar este taller de redacción de artículos científicos, la segunda y última sesión. Ayer hemos visto lo que es tema de la parte introductoria. Hemos aprendido a cómo formular el título y lo que es el tema de resumen, ¿ya? Antes de iniciar, antes de proseguir con los siguientes apartados, me gustaría saber si han tenido alguna dificultad, alguna consulta en relación hasta donde estamos desarrollando. ¿Tienen alguna duda, pregunta? ¿Cómo les ha ido? ¿Nada? Bueno, voy a asumir que no. Entonces, ya hemos desarrollado esta primera parte, ¿ya? Hemos aprendido a cómo formular el título, cómo colocar los datos del autor y la afiliación, el resumen, palabras clave, el resumen traducimos al inglés, llegaría a ser el abstract, palabras claves traduciendo al inglés sería keywords, ¿ya? Entonces, todo esto ya hemos aprendido. Ahora vamos a desarrollar la parte del cuerpo, ¿no? Para poder concluir con lo que es la redacción de lo que es un artículo científico. Empezamos. Este primer apartado del cuerpo empieza con lo que es la introducción. ¿Qué es la introducción? La introducción, básicamente, si hacemos una comparación con una tesis, llega a ser el planteamiento del problema y el marco teórico. Es diferente a una investigación o a otra investigación, ¿no? Por ejemplo, en una tesis, en un proyecto, se hace de distinta manera la introducción. Aquí en un artículo científico, no. La introducción básicamente comprende tres elementos, ¿no? ¿Cuál es el problema que se está estudiando? ¿Cuáles son los antecedentes teóricos conceptuales? ¿Y cuál es el objetivo de la investigación? De forma general se hace de esta manera, ¿no? De forma deductiva. Vamos a empezar definiendo el problema o identificando aspectos teóricos conceptuales, ¿no? Describimos el problema y llegamos a describir el objetivo general de la investigación. Esto necesariamente tiene que estar sustentado con fuentes bibliográficas. ¿Ya? Entonces, todo este apartado desarrollamos sustentando, apoyándonos con otras investigaciones. ¿Qué es lo que comprende esta parte? Problema y lo que es la fundamentación teórica conceptual. Y esto llega a ser el objetivo. Entonces, esos son los tres elementos que se desarrollan en este apartado de lo que es la introducción. De forma general, todo este apartado llega a ser entre 2 a 3 páginas como máximo, no es más, ¿ya? Mejor si hacen solamente 2 páginas. Aquí no es relleno, no es información que nos permite o que simplemente sirve para rellenar el artículo. No. La introducción sirve para poder sustentar su investigación. Al leer la introducción, tiene que estar muy bien sustentado su investigación, tiene que describir claramente cuál es el problema y si realmente eso es problema, tiene que estar sustentado y tiene que describir de forma clara lo que es el objetivo de la investigación, ¿ya? Y obviamente sustentando con fuentes o con teorías y también haciendo definiciones conceptuales para que se pueda comprender mejor lo que se está investigando. ¿Ya? Entonces, de forma general, vamos a decir, la introducción comprende estos tres apartados. ¿Se entiende qué es la introducción y qué elementos conforma el mismo? ¿Se entiende?
¿Está claro? Sí, se entiende, Licen. ¿Ya? Y ahorita me entregan mi- Perfecto, Elma. muy bien. Nada más de ahí, Entonces, Mari. ahora vamos a aprender, voy a mostrarlos cómo se redacta, ¿no? Hemos dicho tres cosas, ¿no? Problema, ¿no? La parte teórica y el objetivo. Este es un ejemplo, obviamente no va a ser así, ¿no? O sea, esto es simplemente de forma eh, muy elemental, ¿no? Cortando algunos textos, ¿no? Entonces, esto obviamente no van a colocar, ¿no? Solamente esto es para que se ubiquen cómo van a redactar, ¿ya? Entonces, ¿qué dice, no? Dice, el estrés, este artículo habla sobre lo que es el estrés, ¿ya? El estrés, ¿no? Dice, el estrés es un problema creciente entre los estudiantes universitarios a nivel mundial, con tasas que alcanzan hasta el 40% en poblaciones académicas debido a a la presión de exámenes y responsabilidades. ¿Quién lo dice? Smith, no me estoy inventando aquí, ¿no? Y aquí continúa, ¿no? Hablando del estrés. Estoy contextualizando el problema de forma general, ¿no ve? Recuerden, de forma deductiva. Empiezo de algo general. Luego dice, en Bolivia, la transición a entornos universitarios competitivos ha incrementado los niveles de estrés, pero pocos estudios han explorado factores protectores como la actividad física en estos contextos. Aquí continúa el texto y ahí viene la cita, ¿no? Según Lazarus y Folkman, 1984, el estrés percibido depende de recursos como el ejercicio y estudios previos han mostrado una relación negativa entre actividad física y estrés en adultos jóvenes, ¿no? Cita. Sin embargo, la evidencia en estudios bolivianos es limitada debido, ¿no? No continúa, cita, ¿no? Por tanto, en esta investigación se pretende evaluar la relación entre la actividad física y los niveles de estrés en estudiantes de la Universidad X, Bolivia, para identificar estrategias que mejoren su bienestar académico. Como pueden ver, el último párrafo llega a ser la descripción del objetivo general de la investigación. Toda esta parte tiene que ver con el problema y también los aspectos teóricos conceptuales. Ahora, tal vez no se entiende muy bien el texto, pero porque está cortado, ¿no? Pero esto es una demostración de cómo más o menos es la estructura de lo que es la introducción. ¿Ha quedado claro? ¿Se ha entendido? ¿Se entiende? ¿Está claro o no se entiende? Se entiende, gracias. Muy bien, les voy a mostrar un ejemplo real, ¿ya? De un artículo. ¿Logran ver un documento Word? Dice retos y oportunidades. ¿Logran ver? ¿Se ve? Sí, Licen, Bien, este es un artículo que está en proceso de revisión y aquí vamos a ver la introducción, ¿ya? Ahí está, van a ver. Dice, la inteligencia artificial se ha consolidado como una de las tecnologías más disruptivas del siglo XXI, transformando profundamente diversos sectores, entre ellos la educación superior. En los últimos años, su implementación ha pasado de ser una expectativa a convertirse en una realidad tangible en aulas universitarias, centros de formación profesional y entornos virtuales de aprendizaje. La educación contable no ha sido ajena a este fenómeno, especialmente en el ejercicio docente de quienes forman a los futuros contadores públicos. Este contexto ha abierto un debate necesario sobre los retos
y las oportunidades que la IA representa en la práctica pedagógica y profesional del docente contador. La IA puede definirse como el conjunto de sistemas informáticos capaces de realizar tareas que normalmente requieren inteligencia humana, tales como el aprendizaje, el razonamiento, la resolución de problemas y la comprensión del lenguaje natural. En el ámbito educativo, esta tecnología se aplica mediante plataformas de evaluación automatizada, tutores virtuales, asistentes inteligentes, sistemas de análisis de datos y generación de contenidos personalizados, entre otros. En carreras como Contaduría Pública, donde la presión, la interpretación normativa y la capacidad de análisis son fundamentales, la IA puede actuar como un catalizador para mejorar la enseñanza y fortalecer competencias digitales y profesionales. En América Latina y particularmente en Bolivia, el uso de la inteligencia artificial en el ámbito académico aún se encuentra en una etapa incipiente. Diversos estudios señalan que a pesar del avance tecnológico global, persisten limitaciones en la infraestructura, la capacitación docente y la adopción de nuevas metodologías. Esta brecha es especialmente evidente en universidades públicas, donde los recursos son limitados. Y ahí ya estoy describiendo el problema. Y aquí dice, ¿no? Por tanto, para esta investigación se ha formulado el siguiente objetivo: explorar los retos y oportunidades que representan el uso de la inteligencia artificial en la práctica docente de contadores públicos con formación en contaduría pública en instituciones de educación superior. ¿Sí? Eso es introducción. Recuerden los tres elementos. La parte de lo que es el problema y los antecedentes pueden estar de forma conjunta, pero siempre de forma deductiva, de lo general a lo particular. Y el último párrafo siempre va a ser el objetivo. Pueden revisar cualquier artículo científico, siempre esto va a ser el objetivo general. ¿Ya? ¿Quedó claro? Introducción, ¿alguna duda, pregunta? ¿Se ha entendido? Perfecto, muy bien. ¿Qué tienen más ejemplos? Ahora, el segundo apartado, materiales y métodos. Ustedes van a trabajar como metodología, ¿ya? En algunas revistas se conoce como metodología, pero de forma general el nombre llega a ser materiales y métodos, ¿ya? ¿Qué es este apartado? ¿Qué se coloca en este apartado? En este apartado simplemente colocamos o describimos cómo se ha realizado la investigación. Es decir, cómo se ha realizado el artículo científico. Ustedes recordarán la palabra método, ¿no? La palabra método simplemente se traduce como camino, ¿no? Camino que se sigue para alcanzar un objetivo. Eso es el método. Entonces, aquí en este apartado, en lo que es un artículo científico, esto simplemente vamos a describir, o en este apartado simplemente vamos a describir cómo se ha realizado la investigación. Esto a lo mucho va a ser una página, ¿ya? No va a ser más, ¿no? No es extenso, no es como un marco teórico súper detallado, ¿no? O amplio, más que detallado, amplio. No, aquí es de forma específica. Respondemos dos preguntas, ¿no? ¿Qué y por qué? ¿No? Estas son las dos preguntas que se responden, ¿no? Y en algunos casos simplemente describimos cómo se ha aplicado, ¿no? ¿Cómo? ¿Ya? Estas son las preguntas guía que nos va a orientar. Ahora, en un artículo científico de investigación, como lo que van a hacer ustedes, esto ya está estructurado, ¿ya? Tiene una estructura general, ¿no? Que ya está delimitada. Entonces, la estructura llega a ser estos elementos. Primero vamos a hablar del diseño, ¿no? ¿Cuál es el diseño de la investigación? Vamos a hablar de población y muestra, vamos a hablar del entorno, intervenciones y lo que es el análisis. Les voy a explicar aquí de forma detallada cada uno de los apartados. Es importante que ustedes me digan si se entiende, no se entiende. Es importante que me pregunten, ¿ya? Si no, se van a quedar con la duda y cuando les toque hacer el artículo, simplemente van a escribir cualquier cosa menos lo que tiene que estar, ¿ya? Entonces, eso va a ser muy importante
a la hora de escribir el artículo científico. ¿Ya? Empiezo por lo que es el diseño de la investigación. Primera pregunta, a ver, eh, ¿cuál- ¿qué enfoques de investigación conocen? ¿Cuáles son los enfoques de investigación comunes que se manejan? Enfoques de investigación. Cualitativo, cuantitativo y el mixto. Ok, perfecto. Entonces, en el diseño vamos a decir primero cuál es el enfoque, ¿ya? Vamos a decir el enfoque de investigación. ¿Ya? Como bien decía su compañero, puede ser cuantitativo, lo voy a abreviar como Q, cualitativo o puede ser mixto. Primer elemento. Entonces decimos enfoque, ¿ya? Ahora, de acuerdo al enfoque, esta estructura va a variar. Por ejemplo, si es cuantitativo, ¿no? Primero decimos enfoque, decimos que es cuantitativo, luego tenemos que decir qué tipo es. ¿Qué tipos existen en cuantitativo? Tipos, ¿no? Exploratorio, exploratorio, descriptivo, correlacional, ¿no? Y explicativo. Principalmente estos cuatro se conocen o se manejan. ¿Cuándo es exploratorio? Cuando la temática que se está abordando es nuevo, poco estudiado, poco conocido. Eso es exploratorio. Descriptivo, cuando la investigación pretende solamente describir el problema investigado, solamente se va a describir tal cual es. Nosotros no vamos a hacer nada más. ¿Ya? Correlación, cuando queremos medir la relación entre variables, ¿ya? Cuando queremos medir cuál es la relación que existe entre las variables. Y explicativa, vamos a medir cuál es la causa y esta causa, qué efectos genera. Relación, causa, efecto, en un solo sentido. Entonces, el segundo elemento que vamos a describir va a ser el tipo. ¿Qué tipo de investigación es? ¿Ya? Cuando digo tipo, recuerden, me refiero a exploratorio, descriptivo, correlacional o explicativo. ¿Ya? Entonces, eso es el segundo elemento. Luego, propiamente voy a decir el diseño. ¿Qué tipos de diseño existen en investigación cuantitativa? Existe el no experimental y el diseño experimental. ¿Ya? El no experimental es cuando nosotros no manipulamos las variables, simplemente investigamos tal cual se da, ¿ya? Y en experimental, de forma intencionada, nosotros manipulamos la variable, ¿no? Entonces, tenemos que decir si es no experimental o experimental. Cuando es no experimental, esto puede ser correlacional, no, eh, transaccional, ¿ya? Transaccional transaccional o puede ser longitudinal. Va a ser alguno de estos. Si es experimental, va a ser preexperimento, cuasi experimento o experimento puro. Alguno de estos tres va a ser. Entonces, tengo que decir eso aquí, ¿no? ¿Cuál de estos es? ¿Ya? Entonces, en resumen, cuando la investigación es cuantitativa, tengo que decir enfoque, tipo y diseño. Esto simplemente voy a redactar en un párrafo, en un párrafo. Ojo, muchas veces la principal dificultad aquí es, ¿no? ¿Qué es enfoque, no? El enfoque hace referencia a esto. Aquí no es marco conceptual, ¿no ve? No dice marco conceptual, dice metodología. Aquí simplemente tiene que decir qué enfoque se ha utilizado, por qué se ha utilizado ese enfoque. ¿Cuál es el tipo de esta investigación y por qué? ¿Cuál es el diseño y por qué? Simplemente describen eso. ¿Ya? Entonces, supónganse, mi investigación es de enfoque cuantitativo. Voy a decir, esta investigación se ha trabajado desde el enfoque cuantitativo debido a que se pretende cuantificar las variables, las dimensiones de esta investigación, bla, 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 ¿no? Fulano de tal. Siempre van a sustentar con alguna fuente, ¿no? En cuanto al tipo de investigación, es de tipo descriptivo, porque simplemente se describe, bla, 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 no, fulano de tal, ¿no?
En cuanto al diseño, esto es una investigación transaccional debido a que los datos se han recolectado en un solo momento. Listo. Eso es diseño para una investigación cuantitativa. ¿Quedó claro? ¿Se ha entendido? ¿Puedes repetir, por favor? Gracias. ¿Ya? ¿Qué parte? En la parte del diseño, los aspectos que debe contemplar. Gracias. Ok. Entonces hemos dicho depende del enfoque de investigación, ¿no ve? Ahorita estamos en investigación cuantitativa. En investigación cuantitativa he dicho, primero mencionamos cuál es el enfoque, segundo decimos cuál es el tipo de investigación y tercero cuál es el diseño. Enfoque ya sabemos, estamos en cuantitativo, entonces decimos que es cuantitativo. En tipo ya he dicho, ¿no? Puede ser exploratorio, descriptivo, correlacional o explicativo. Entonces, en alguno de estos va a ser y aquí voy a explicar eso. En diseño he dicho puede ser no experimental o puede ser experimental. Cuando es no experimental puede ser transaccional o puede ser longitudinal. Cuando es experimental puede ser preexperimento, cuasi experimento o experimento puro. Entonces, también podría ser esto. Todo esto, los tres elementos que conforman este apartado del diseño en una investigación cuantitativa, van a redactar en un solo párrafo. Ahora sí, ¿está claro? Sí, gracias. ¿Alguna otra pregunta? ¿Está claro? Bueno, voy a asumir que sí. Ahora, cuando la investigación es cualitativa. Cuando la investigación es cualitativa, se toma en cuenta dos aspectos, ¿ya? Primero, el enfoque. ¿Cuál es el enfoque? Obviamente es cualitativo, ¿no ve? Segundo elemento, voy a decir el método o las estrategias metodológicas. Método, ¿ya? ¿Cuáles son los métodos comunes? Mejor pongamos aquí, ¿no? Teoría fundamentada. Etnográfico. Fenomenología. Narrativo. Investigación, acción, ¿no? Estos son los principales métodos de investigación. Cuando una investigación es, por ejemplo, teoría fundamentada, cuando se pretende teorizar conocimientos empíricos. Por ejemplo, si estoy trabajando con temas de medicina tradicional, ¿no? Teoría fundamentada. ¿Cuándo es etnográfico? Cuando pretendo investigar realidades o hechos culturales, hechos que tienen que ver con relaciones humanas. ¿No? Entonces yo quiero saber, por ejemplo, cómo se utiliza o cuáles son las aplicaciones o las principales aplicaciones de la medicina tradicional, ¿no? O, por ejemplo, ¿cuál es el procedimiento de curaciones de algunas enfermedades existentes que son detectados a través de los yatires, no sé, ¿no? Etnográfico. Fenomenología, ¿no? Quiero ver cuáles son las experiencias particulares subjetivas de los participantes, ¿no? Narrativa, cuando yo quiero investigar algunos hechos históricos de personajes históricos también. Entonces, esto es, ¿cómo se llama? Me olvidé su nombre, ¿no? Tiene un nombre más, ¿no? La narrativa. Ah, historias de vida se llama, ¿no? Cuando hago historias de vida, narrativa. Investigación-acción, cuando pretendo solucionar el problema de forma inmediata. Entonces, en enfoque digo que es cualitativo, en método puede ser cualquiera de estos, digamos que es etnográfica, ¿ya? Entonces, este apartado de lo que es el diseño en una investigación cualitativa, esto igual voy a describir en un párrafo. Entonces diré, la investigación es de enfoque cualitativo por esto, por esto, por esto, cito, punto seguido. En cuanto a la metodología, es una investigación etnográfica debido a que, bla, 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 cita y listo. Eso es todo el diseño en una investigación cualitativa. ¿Alguna duda, pregunta? Terminamos con diseño. ¿Ha quedado claro? Sí, ¿Está está claro claro. qué dicen?
Está claro. Bien, enseguida van a redactar. Ahí vamos a ver ya si se ha entendido o no. Porque están muy callados hoy día, ¿no? Dice, en relación dice, al enfoque mixto, Ya, pero enfoque mixto, a ver, algo que muchas veces hay confusión, ¿no? Entonces, mixto no significa que cuantitativo y cualitativo voy a mezclar así y no es así, ¿ya? El enfoque mixto es así, ¿no? Este es el enfoque mixto, ¿ya? Tiene la parte cuantitativa y tiene la parte cualitativa. Hago todo el proceso de la parte cuantitativa, hago todo el proceso de la parte cualitativa. Aquí llego a resultados, ¿no? Aquí también llego a resultados, ¿no? Y aquí va a haber una meta inferencia. Esto es lo mixto. Aquí está lo mixto. ¿Me dejo entender? Entonces, igualito, ¿no? Para la parte cuantitativa van a decir que es enfoque cuantitativo, van a decir que es de tipo, no sé, tal vez descriptivo, van a decir tantos, ¿no? Para la parte cualitativa van a decir, obviamente, cualitativo, van a decir, no sé, fenomenológico, van a llegar a resultados y al final van a hacer un metaanálisis en los resultados o metainferencia en los resultados. Eso es mixto. Entonces, tenemos ambos exactamente lo mismo, pueden combinar, tal vez, ¿no? Pero de forma general es lo que hemos descrito, eso. ¿Alguna duda, pregunta? Ninguna. Ahora vámonos con población y muestra. En una investigación, cuando es cuantitativa, vamos a manejar esta terminología, población y muestra, ¿ya? Si es la investigación cualitativa, directamente vamos a hablar de unidades de análisis o de sujetos participantes o participantes de investigación, pero no como población y muestra. ¿Ya? Puede haber otra terminología aquí. ¿Qué es una población? Son las unidades de estudio, es decir, son los sujetos u objetos a partir del cual nosotros vamos a recolectar datos. ¿Ya? Esta población puede ser finita o puede ser infinita. Y muchas veces va a ser necesario determinar una muestra de esta población. Entonces, la muestra llega a ser un subgrupo representativo de la población. Esto llega a ser la muestra. ¿Ya? Entonces, esta es la población y esto es la muestra. Ahora, cuando hablamos de la población, reitero, puede ser finita, es decir, podemos saber la cantidad, o puede ser infinita, cuando simplemente no sabemos la cantidad. ¿Ya? En el artículo científico, en cuanto a lo que es la población, N mayúscula representa población, ¿ya? Simplemente vamos a describir las características, ¿ya? Supónganse que ustedes son mi población, entonces voy a decir, ¿no? En esta investigación se ha trabajado con docentes de la carrera de enfermería de la Universidad Pública del Alto, comprendido en un 90% de mujeres y un 10% de hombres, de una edad promedio de 15 años. ¿No ven? Entonces, ¿qué estoy haciendo? Estoy describiendo la característica de la población de estudio. ¿Lo ve? Caracterización general. La muestra. En cuanto a la muestra, existen dos formas de determinar la muestra. Puede ser de forma probabilística, ¿no? De forma probabilística y de forma no probabilística, ¿ya? No probabilística. Pero aquí no voy a colocar las fórmulas, nada, aunque debería de saber las fórmulas. No voy a colocar, pero sí voy a describir, sí voy a decir si es probabilística o no probabilística. Entonces voy a decir, ¿no? La muestra se ha determinado de forma probabilística con un nivel de confianza del 90% y un margen de error del 5%, ¿no? Teniendo una muestra de 67 participantes de investigación. ¿Listo? Eso es todo lo que tengo que decir. Simplemente hago una descripción de cómo he determinado la muestra.
Ahora, digamos que mi muestra es no probabilístico, entonces diré, ¿no? La investigación o la muestra se ha determinado de forma no probabilística por conveniencia y se ha trabajado con 120 participantes. ¿Listo? Eso es todo lo que tengo que decir. La población y muestra voy a redactar en un solo párrafo, ¿no? Los dos, ¿no? Voy a describir primero la población, recuerden, luego voy a decir cómo he determinado la muestra. Si la investigación es cualitativa, simplemente digo unidades de análisis, ¿no? O participantes de investigación, voy a decir, ¿no? En esta investigación se ha trabajado con 20 estudiantes universitarios de la carrera de Contaduría Pública de una edad promedio de 18 años. Listo. Simplemente he descrito la población y además he especificado la cantidad y además he dicho que es una muestra no probabilística. Eso es población y muestra. ¿Tienen alguna duda, pregunta? ¿Está claro? Sí, está claro. Muy bien. Enseguida van a redactar de todas formas. Ahí me voy a asegurar de que todo esté bien. Ahora pasamos al entorno. ¿Qué es el entorno? El entorno simplemente es la descripción del lugar de estudio, ¿ya? Lugar de estudio. Entonces diré, ¿no? Esta investigación se ha realizado en la carrera de Contaduría Pública de la Universidad Pública de El Alto. Mismo se encuentra en Avenida Sucre sin número, no sé, en el edificio del área de Ciencias Económicas y Financieras. ¿Listo? Eso es todo. O puede ser, por ejemplo, ¿no? Esta investigación se ha realizado en la unidad de terapia intensiva del Hospital Municipal de Cotauma de la ciudad de La Paz. Mismo se encuentra en la zona Cotauma, a unos, no sé, pues en la zona Tembladerani del macrodistrito Cotauma, no sé, algo así, ¿no? ¿Me dejo entender? Es una descripción del lugar donde se ha realizado la investigación. Una descripción general. En un párrafo tengo que describir el lugar de estudio. ¿Está claro en torno? Sí, está claro. Intervenciones ahora. Las intervenciones tienen que ver con tres cosas, ¿ya? En caso de ustedes puede ser incluso cuatro cosas, ¿ya? ¿Qué son las intervenciones? Tengo que decir cuáles han sido las técnicas que he utilizado en la investigación, cuáles han sido los instrumentos y cuál ha sido el procedimiento, ¿no? Procedimiento. Y en caso de ustedes puede haber el tema ético, ¿ya? Ético. Listo. Técnicas. Estos dos van a estar siempre relacionados, técnicas e instrumentos. Digo, entrevista, por lo tanto, el instrumento llega a ser el o la guía de entrevista. Si yo digo encuesta, el instrumento llega a ser el formulario, ¿no? ¿Sí? Si yo digo observación, el instrumento llega a ser la ficha de observación. ¿No ve? Entonces hay una técnica y un instrumento. El procedimiento es cómo se ha aplicado este instrumento, esta técnica, cómo se ha aplicado. Se ha aplicado en dos sesiones, se ha hecho la entrevista cada uno de 20 minutos, total se han hecho, no sé, 10 encuestas o entrevistas, no sé, ¿no? Estos tres están relacionados. Tengo que decir cuál ha sido la técnica, el instrumento o, por ejemplo, si yo digo
entrevista, por ejemplo, ¿no? Se sobreentiende el instrumento, ¿no? Pero si yo utilizo alguna técnica así súper sofisticada, entonces ahí tal vez necesito especificar el instrumento como tal, ¿ya? Y el procedimiento siempre van a describir cuál ha sido el procedimiento de aplicación de estas técnicas e instrumentos. Eso es intervenciones. Ahora, si hago experimentos, trabajo con personas, por ejemplo, ayer planteaba, ¿no? Trabajar con pacientes, con, no sé, madres jóvenes lactantes, ¿no ve? Entonces ahí tiene que ver consideraciones éticas, ¿no? Entonces, ahí tiene que haber consentimiento informado. Tiene que explicar cómo se ha trabajado, cómo ha sido el proceso de permiso, ¿no? La autorización para poder trabajar con, no sé, pacientes, con, no sé, las madres jóvenes, ¿no ve? Cuando se trabaja con personas así medio delicadas, tiene que estar aquí descrito la parte ética de la investigación. Todo esto va a estar entre uno o dos párrafos nada más. ¿Sí? Simplemente describimos todo esto. ¿Está claro? ¿Alguna duda, pregunta? ¿Alguna duda, pregunta? Está claro, Lice. Todo claro. Muy Una bien. pregunta, no sé si me permite, licenciado. Adelante. En el caso, por ejemplo, lo que dijo usted, que tenemos que tener un consentimiento informado, digamos, pero queremos hacer una investigación, póngase en recién nacidos, obviamente está su tutora, la mamá, pero ¿será válido que podemos tener autorización de jefe de enseñanza, por ejemplo? No lo he entendido. En este caso son alguna malformación, póngase. O sea, tenemos un jefe de enseñanza en cada hospital. Y nosotros para hacer cualquier investigación tenemos que tener siempre una autorización del jefe de enseñanza o del hospital, en este caso la dirección también podría ser. ¿Podría ser válido colocar eso en la parte que usted dice de ética? Sí, pues, y también de los participantes, ¿no ve? Claro, pero nosotros, por ejemplo, la investigación, digamos, se trata de mirar, de observar, digamos, cuántos malformados de pronto nacen en un hospital Ya. y investigamos, digamos, cuáles son los factores que ha habido para que estos niños hayan nacido mal formados. Es decir, solo estamos mirando, no estamos interviniendo. Y le decía, la pregunta va, si es suficiente la autorización de jefatura de enseñanza y investigación que en cada hospital hay para no hacer firmar, porque imagínense, tendríamos que hacer firmar consentimiento informado, no sé, en un año por lo menos unos 500 o 600 niños que nacen, ¿no? Que sería nuestro universo, digamos, de pronto. Ya. Sí, Gracias. eso lo determinan ustedes, ¿no? Tiene que ser lo más ético posible. Entonces, si eso es suficiente, pues va, ¿no? Pero si consideras que no, tiene que firmar, digamos, el paciente, la persona, tiene que firmar. Entonces, eso, tú eres el investigador, tú determinas eso, ¿ya? Ya, perfecto, gracias. Bien, esas son las intervenciones. Ahora, finalmente, el análisis, ¿ya? El análisis hace referencia a cómo se ha analizado. Aquí en intervenciones ya hemos hablado de técnicas e instrumentos. Digamos que hemos hecho encuestas, ¿ya? Hemos hecho encuestas. Aquí en análisis simplemente decimos cómo se ha procesado estas encuestas, ¿no? Una vez llenadas las encuestas, cómo se ha procesado. Yo puedo decir, he utilizado el Excel, ¿no? Y a partir de eso he generado tabla de frecuencias, ¿no? Tabla de frecuencias y a partir de eso gráficos, ¿no? Eso me ha permitido analizar. ¿Listo? Eso es lo que voy a describir. Exactamente describo cómo he realizado este proceso de análisis e interpretación de los resultados. Eso es análisis. ¿Alguna duda, pregunta, consulta? ¿Está claro? Está claro. Muy bien, ahora les voy a mostrar algunos ejemplos y ustedes luego van a redactar, ¿ya? Empezamos con lo que es el diseño. El diseño hemos dicho
Si es cuantitativo, enfoque, tipo, diseño. Si es cualitativo, enfoque y método. Esta investigación es cualitativo. Dice, la investigación se abordó desde un enfoque cualitativo, al comprender los contenidos subjetivos del fenómeno y su contexto. ¿Quién lo dice? Creswell. Se utilizó un diseño fenomenológico, pues procuró profundizar en la experiencia compartida, ¿no?, de los turistas consumidores en torno a la pérdida de originalidad del tequila a partir de su exportación. Creswell y Vale. Eso es diseño. Así, directo, específico, ¿no? Y obviamente sustentando con fuentes bibliográficas. Como pueden ver aquí, me dice cualitativo el enfoque y luego me dice el método, en este caso fenomenológico. Dos cosas, cuando la investigación es cualitativa. ¿Alguna duda, pregunta respecto al diseño? ¿Queda claro? ¿No? ¿Ninguna duda, pregunta? ¿Ninguna pregunta? ¿Nada? Está claro. Perfecto, muy bien. Siguiente apartado, población y muestra. Dice, el trabajo de campo se desarrolló entre el 2015 y 2018, periodo en el cual se estableció contacto con 12 mujeres autodenominadas Colla, de edades fluctuantes entre 20 y 70 años, con liderazgos formales e informales, madres de un promedio de 3 hijos, hijas, y cuentan con experiencias personales o familiares con parteras Colla. Esto es de una investigación cualitativa. Simplemente especifica la cantidad, ¿no? Y además hace una descripción de esta población de estudio, en este caso de los participantes de la investigación. Hemos dicho en población, aquí describimos, ¿no? Hacemos una descripción y aquí especificamos la cantidad, ¿sí? O cómo se ha optado por la cantidad, ¿sí? En investigación cualitativa hemos dicho no se utiliza población y muestra, se utiliza, ¿no?, unidades de análisis o participantes de investigación como subtítulo. ¿Alguna duda, pregunta en relación a la población? ¿Está claro? ¿Todo claro? ¿Alguna duda, Sí, listo, pregunta? está claro, está claro. Muy bien. Seguimos con el entorno. El entorno, hemos dicho, es la descripción del lugar. Aquí está un poquito amplio. Van a ser más específicos ustedes. Dice, el presente estudio se llevó a cabo en Bolivia, específicamente en la ciudad de La Paz, sede de gobierno y uno de los principales centros urbanos del país. Esta ciudad, ubicada en el departamento homónimo, se encuentra en la zona altiplánica a una altitud promedio de 3.600 metros sobre el nivel del mar, lo que confiere características geográficas y demográficas particulares. Se trabajó, como se detalló en el apartado anterior, con las principales franquicias de comida rápida que operan en esta urbe, considerando su relevancia en el contexto local y su distribución en áreas comerciales clave como las zonas de Sopocachi, Miraflores y Centro Paceño. El estudio se desarrolló entre los meses de enero y julio de 2023, periodo seleccionado para abarcar tanto la temporada de lluvias como la de mayor actividad económica en la ciudad. Simplemente es una descripción del lugar, ¿sí? Donde se ha realizado la investigación. No se especifica elementos súper específicos, ¿no? Sino de forma general, ¿no?
y más cortito. Esto está amplio, más cortito tiene que ser. ¿Ya? La redacción de este apartado. ¿Queda claro el entorno? ¿Alguna duda, pregunta? ¿No? ¿Nada de nada? Todo claro. Bien. Siguiente, hemos dicho las intervenciones. Las intervenciones, ¿cuáles han sido las técnicas, los instrumentos, procedimiento y en algunos casos tema ético? Dice, respecto a las técnicas de recopilación de información, se utilizaron al menos cuatro en distintos momentos de la investigación. Destaca la ejecución de entrevistas en profundidad realizadas cara a cara en una o dos sesiones de 90 minutos aproximadamente. ¿Qué estoy diciendo? Se ha utilizado la entrevista. ¿Cómo se ha hecho? De forma presencial, cara a cara. Cada entrevista se ha hecho en una o dos sesiones que de forma general ha durado 90 minutos cada uno aproximadamente. Listo. He descrito cómo he realizado la investigación. Eso es intervenciones. ¿Alguna duda, pregunta? ¿Está claro? ¿Alguna duda, pregunta? ¿Todo claro? Ya, si no participan, si no dicen nada, voy a suponer que todo está claro, ¿ya? Análisis, el último apartado de este apartado. Hemos dicho simplemente aquí describimos cómo hemos procesado, ¿no? Los datos que hemos recopilado en el trabajo de campo. Entonces dice, la información recopilada fue transcrita e ingresada al software de datos cualitativos Atlas D versión 8, lo que permitió sintetizar y ordenar la totalidad de la información para posteriormente proceder a la comparación y codificación abierta a base de tres categorías: parto, embarazo y puerperio. Esta etapa se realizó por medio del análisis de contenido. Listo. Eso es análisis. ¿Alguna duda, pregunta? ¿Nada de nada? Perfecto, muy bien. Entonces ahora lo que van a hacer ustedes es, van a seleccionar cualquiera de estos cinco apartados, cualquiera, uno, y van a redactar en este momento, ¿ya? Cualquiera. Entonces yo puedo decidir hacer el entorno de mi investigación, hago. Yo puedo decidir hacer, no sé, población y muestra, hago. ¿Ya? ¿Se entiende la actividad? ¿Se entiende la actividad? ¿Puede volver a repetir, licenciado? Buenas noches, por favor. En este momento van a redactar cualquiera de estos cinco apartados. Entonces tú te puedes escoger, digamos, yo quiero hacer esto, ¿no? Y redactas de tu artículo científico. ¿Me dejo entender? Está bien. Muy bien, 5 minutos y van a leer su redacción, ¿ya? Vamos, luz, cámara, acción.
Se realizó la unidad educativa 1979. El estudio se realizó no, entorno. El estudio se realizó. A ver, ¿cómo tengo que hacer esto? Me han mandado este link, pero aquí termino de hablar. O sea, ya terminó, ¿no ves?
Bien, continuamos. A ver, voy a llamar a cualquiera y va a leer el apartado que ha escogido para la redacción, ¿ya? A ver, Gladys Beatriz Plata, adelante. Buenas noches, Licen. Buenas noches, Yo he adelante. escogido población Ok, finito. adelante. Se trabajó con 45 pacientes primíparas. ¿Ya? ¿Qué más? eh, con 45 pacientes primíparas. Eh, Ya, no he tiene que concluido, escribir. Licen. Ya, Tiene que ser un párrafo mínimo, hemos dicho, ¿no ves? No solamente sí, sí. mencionar, ¿ya? Ya, Licen, gracias. Seguimos. A ver, Graciela Álvarez, lea su apartado. No ha hecho Graciela. A ver, A ver, Delia. Licen, Ah, ¿puedo dar mi ya, apartado? adelante, Gemma. Sí, he trabajado el entorno. Ya, El presente estudio, el presente estudio se llevó a cabo en la Unidad Educativa Canadá, ubicado en la zona Villanueva Potosí, perteneciente a la red número 1 de la ciudad de La Paz. ok, excelente. Eso es todo lo que tienen que decir. Dice, yo ¿Puedo dar, puedo. licenciado? A ¿Puedo? ver, En cuanto a Rosemary, la... luego Ah, Daisy. muy bien. Población y muestra. En cuanto a la población, se tomó en cuenta a 400 recién nacidos vivos de la gestión 2024-2025. A su vez, por otro lado, la muestra fue conformada con 80 recién nacidos vivos con alguna malformación estructural o funcional. Ya, hay que especificar un poco más, ¿ya? Me estás hablando de 800 Perfecto. No, recién no, nacidos de 400, forma general, 400. o 400, ¿no? Y Ajá. luego me estás diciendo una Sí. muestra de 80 con alguna malformación. Entonces ahí falta un criterio, ¿no? Entonces, un total se ha tenido, en este periodo se ha tenido un total de 400 recién nacidos, de los cuales se ha escogido 80 que han presentado algunas, o sea, y sí te falta, o sea, relacionar, ¿ya? O sea, le he puesto ahí con alguna malformación estructural y funcional. Estructural cuando le falta algún miembro, Claro, póngase. claro. Funcional cuando tiene alguna Sí, sí, cardiopatía, sí, está podría claro ser, eso, digamos, ¿no? pero tienes que esa partecita de enganche te falta, o sea, de justificar por qué has escogido ese 40, ¿no ve? Entonces, de esos 400, se ha escogido Ah, solamente le he puesto 400, ahí, ¿no? claro, le he puesto con la muestra, con la fórmula. Ya, pero no ¿Le necesitas puedo colocar poner la fórmula, hemos fórmula? dicho, ¿no ve? Hemos dicho que no se Ah, coloca la ya. fórmula, ¿ya? Ah, ya, es que esa Si parte no la he colocas escuchado. fórmula, Ah, ya, ya, ya. Ajá. pero además, por ejemplo, ya, no colocas la fórmula o colocas la fórmula, no tendrías que colocar. Pero ahí ya me estás dejando a entender que los 400 tienen malformación. ¿Me dejo entender? Ah, ya, sí, sí, cierto, sí, Entonces, sí, eso sí. tienes que Mm, aclarar bien, ¿no? ¿No? Entonces, total, ha ujú. habido 400 nacidos, pero sin embargo, para esta investigación se ha tomado en cuenta 80. Esto debido a que estos 80 han presentado alguna malformación, así, ¿no ve? Eso es lo que te falta. Está bien, Ajá. pero te falta especificar, aclarar bien, ¿ya? Claro, en este caso, licenciado, los 80 llegarían a ser entonces, digamos, de pronto la población, porque Exactamente, los esto otros, es. ¿verdad? Porque los 320 llegaría a ser, o sea, que no Tu tienen ninguna universo. malformación. Mi universo, exacto. Sí, Ah, ya, 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 eso, perfecto, eso acláralo licenciado, un poco, gracias. ¿ya? Ajá, gracias. Ahora sí, Daisy era, ¿no? Después, Delma, Araceli. Delma dicen buenas noches. Ya, Buenas noches, Daisy, luego licenciado Delma, luego Daisy. Araceli. Ya. Eh, Delma, Delma. el estudio, el estudio se realizó en la unidad educativa Cosmos 79, ubicado en la zona de Cosmos 79 del municipio del Alto. He tomado en cuenta lo que es el entorno. Ok, está bien. Un poquito más puedes ampliar.
em, algunos detalles más, ¿ya? Pero está bien. Ya, muy bien. Gracias, licenciado. Ahora sí, Delma, luego Araceli, Sí, buenas noches, licenciado. adelante. Relacionado a la población y muestra. Este estudio se realizó con la intervención de 30 enfermeras que trabajan en quirófano del Hospital de Clínicas. He tomado la población total. Ok, perfecto. Eso. Está bien. Gracias, Podrías licen. mejorar la descripción de esa población, ¿ya? 30 enfermeras de planta, no sé, ¿no? Mujeres, tal vez, ¿no? De una edad promedio, no sé, de 25, algo así, ¿no? O sea, eso te falta nada más. Ok, Está bien. edad, Ahora sí, ya, ok. Araceli, Gracias. Sí, licenciado. El título es Factores asociados al síndrome de burnout en personal de enfermería del Centro de Salud Viacha y estoy tomando el apartado de población y muestra. ¿ya? Y dice, se toma en cuenta a todo el personal de enfermería que trabaja en el Centro de Salud Viacha, provincia Ingavi, Ciudad de La Paz, y he tomado lo que son los principios de exclusión. Perdón. He tomado en cuenta que se tome a todas las personas que están trabajando en planta alrededor de 6 meses, que trabajen de manera voluntaria o que participen de manera voluntaria y que tengan la profesión de ser enfermeras. ¿Ya? Está bien la redacción en tiempo pasado y creo que falta todavía redactar, ¿ya? Pero vamos bien. Ahora sí, Reimi Rodríguez, Sí, buenas noches. Bueno, en relación a lo que es el diseño metodológico, se realiza una investigación de tipo I más D más I, que se le dará una salida mediante un estudio cualitativo de tipo de investigación acción participativa, que de acuerdo con Sampieri, un estudio cualitativo se caracteriza por centrarse en un análisis profundo de los fenómenos dentro del contexto natural. Este tipo de investigación busca interpretar las experiencias, percepciones y significados atribuidos por las personas desde su propia perspectiva. No tiene un propósito generalizar los hallazgos, sino comprender la realidad de toda la complejidad. Para ello se emplea técnicas como las entrevistas, la observación directa y grupos focales, lo cual permite captar la visión amplia y detallada del fenómeno de estudio. ya, muy amplio, muy vago, no es marco conceptual esto, ya hemos hablado de eso, ¿no ve? He dicho, ese es el mayor error en los artículos en nuestro medio, he dicho. Aquí no me interesa saber qué es esta técnica, qué es este instrumento, qué instrumento utilizan. No, aquí lo que me interesa saber es qué y por qué se ha aplicado y cómo se ha aplicado. Eso me interesa saber, ¿ya? Entonces hablas de investigación, desarrollo e innovación, ¿no? Y eso se tiene que Sí, reflejar en tu investigación, ¿ya? Además dices que es cualitativo, ¿ya? Entonces eso hay que ver, hay que revisar la parte metodológica, no es correcto, no es coherente, ¿ya? Pero sin embargo, hay que reducir, hay que dar exactamente a lo que o cómo se ha utilizado, por qué se ha utilizado de forma específica. Recuerda, tiene que ser solamente un párrafo, no es más, ¿ya? Ahora otro detalle más, no existe autor Sampieri, ¿no? No existe, es su segundo apellido, su apellido es Hernández, ¿no? Entonces podrías decir, según Sí, Roberto verdad, Hernández verdad. Sampieri, ¿no ve? Para que tal vez se entienda, ¿no ve? Entonces, Sampieri como tal no existe, ¿ya? Entonces hay que mejorar todavía, ¿ya? A ver, ¿quién más? Ok, la redacción. Muchas gracias. Licen, Adelante. Licen, yo he tomado el punto de diseño del estudio. A ver, adelante. Se llevó a cabo un estudio cuantitativo, descriptivo y transversal con el propósito de evaluar la calidad de atención percibida por los pacientes que asisten al consultorio externo del Hospital del Sur, El Alto. Ya.
Ahora, está bien, pero no estás diciendo, solamente estás diciendo esto, pero no estás diciendo cómo. Muy resumido, No, más concreto, está prefiero bien, dice. pero me estás diciendo así, mira, esto, ¿no? Y esto, ¿no? Entonces me tienes que decir, digo esto por esto o de esta forma, esto de esta forma, esto de esta forma, ¿no ve? Ah, ya. Sí, 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 le entiendo. Ya. A ver, uno Buenas más, noches. ¿quién más? Juana, adelante. Dice población y muestra. Hice mi ejemplo, no sé si está bien, me va a corregir, Licen. La investigación se desarrolló en el primer semestre de la gestión 2024, periodo en el que se estableció contacto con 130 personas y algunos con de los cuales se tomó muestra 30 mujeres de 50 años. Esa sería el problema. No se ha comprendido muy bien, muy entrecortado, ¿ya? Pero asumo que está bien, ¿ya? Dice, buenas noches. Adelante, Dice, Lice y yo toma la parte de intervención de la investigación. ¿ya? ¿Ya? Técnica de recolección utilizada fue la entrevista guiada y se formuló como un instrumento de recolección de datos en un cuestionario estructurado, validado por los expertos, el cual en su parte permitió conocer los datos sociodemográficos. Ya, hay falta de coherencia, ¿no? Dices entrevista, ¿no ve? Sí, la entrevista. Ahora, una entrevista no tiene encuesta, ¿no ve? Y además, una Sí. entrevista no se valida porque por lo general la entrevista es en profundidad, ¿ya? Entonces, hay que trabajar la parte de la coherencia principalmente de la técnica y el instrumento. Ahora te falta la parte de procedimiento. ¿Cómo has hecho la entrevista? ¿En cuánto tiempo? ¿Dónde? ¿Cómo has hecho? ¿No ve? Yo puedo decir, he hecho 5 entrevistas vía Zoom, ¿no ve? Los mismos se ha grabado. ¿no ve? Simplemente es describir cómo han hecho la investigación. No tiene que inventar nada, todo está apartado. ¿Ya? Ya, Lice, gracias, Lice. Bien, supongo que en el trabajo ustedes ya van a desarrollar de la mejor manera. Tengan en cuenta todo este apartado. Tienen que describir o escribir en tiempo pasado. Se supone que todo esto ya han aplicado, ¿ya? Y en base a eso han presentado o están presentando los resultados o el artículo como tal. Entonces, todo está apartado en tiempo pasado. Este apartado del diseño, sí o sí con cita bibliográfica. ¿Ya? Sí o sí, ¿ya? Estos pueden ser de carácter descriptivo, no necesitan citar todo esto aparte, ¿ya? Pero esta parte sí o sí necesitan citar, ¿no? Porque hablan del enfoque. Entonces me dicen, esta investigación se ha realizado desde el enfoque cuantitativo, ¿no? Si me dicen eso en su texto, yo les puedo decir, no, esto debe ser mixto, no, esto no es suficiente, ya les refuto. Su investigación queda sin argumento, pero si me dicen, cuando una investigación tiene estas características, se hace una investigación cuantitativa tal como indica fulano de tal. Entonces, ahí yo me quedo sin argumento. ¿Sí? Entonces, sí o sí, el tema del diseño tiene que estar citado. ¿Ya? Ahora, esta parte simplemente es la descripción. Recuerden, población y muestra, no se coloca la fórmula, simplemente se desarrolla, ¿no? Entonces, por ejemplo, yo puedo decir, se ha determinado muestra probabilística de una población finita, ¿no? Entonces, puedo decir, se ha utilizado la siguiente muestra, alfa de z, no es así, ¿no? Población finita es así, ¿no? Por alfa de z al cuadrado por p por q sobre e al cuadrado por n menos uno más alfa de z al cuadrado
por P por Q. No necesito colocar estas fórmulas. Puedo hacer mi hoja auxiliar. Puedo utilizar alguna aplicación para determinar. Lo único que voy a necesitar es cuál es mi margen de, no, en este caso es el error máximo que se ha admitido y el nivel de confianza que tiene la investigación para poder determinar la muestra. O si mi muestra es no probabilístico, peor, no utilizo nada de esto, ¿no? Simplemente digo cuáles han sido los criterios del por qué he determinado esta muestra, nada más, ¿ya? Esta parte del artículo, materiales y métodos, es de carácter descriptivo. ¿Cómo han hecho, no? Entonces, por ejemplo, ¿no? Es como decir, por ejemplo, yo aquí presento, no sé, unos bizcochos, unas masitas, ¿ya? Entonces, ¿cuál es la metodología? ¿Cómo has hecho esta, no? Entonces, primero he medido la harina, ¿no? Harina, luego he amasado, ¿no? He amasado, luego de amasar he puesto en pequeños moldes, he dejado reposar 1 hora y luego he horneado y listo. ¿No? Esto es la metodología. Exactamente es lo mismo en un artículo científico. ¿Cómo has concebido este artículo científico? Eso simplemente tiene que describir. ¿Alguna duda, pregunta? Hemos terminado materiales y métodos. ¿No? ¿Ninguno? Bien. ¿Cuál es el siguiente apartado después de materiales y métodos? ¿Cuál es? Resultado. Ok, resultados, discusión y conclusión. Esta es la estructura de ustedes, ¿no ven? Ya hemos terminado 2 apartados. Ahora nos falta resultados, discusión y conclusión. Esto es bien fácil, ¿no? De hecho, ustedes siempre hacen esto, ¿ya? Entonces, en tema de resultados, va a depender del enfoque de investigación, ¿ya? Es decir, si es cuantitativo o cualitativo. En este apartado, simplemente es producto del trabajo de campo. Entonces, digamos que han hecho investigación cuantitativa, han hecho encuestas, ¿ya? Han hecho encuestas, van a tabular, analizar e interpretar. Estos son sus resultados. Han hecho investigación cualitativa, ¿no? Han transcrito, han categorizado y presentan los resultados. Eso, aquí no hay revisión bibliográfica, nada. No tiene que haber citas bibliográficas, nada. Aquí puede haber citas bibliográficas, pero de las entrevistas, de las observaciones, de eso va a haber. No va a haber de otras fuentes bibliográficas, ¿ya? Me dejo entender, ¿no ve? Entonces, resultados, este apartado es producto del proceso de investigación de campo. Eso es resultados. ¿Se ha entendido? ¿Alguna duda, pregunta? ¿Se entiende, no ve? ¿Está claro lo que acabo de decir? ¿Sí o no? ¿Puedes volver a repetir? Dice, Adelante. ¿O era que repita? Sí. referente a resultados, dice, Ya, ustedes han determinado en el anterior apartado, digamos que van a hacer entrevistas, ¿ya? Entrevistas. Entonces, estas entrevistas aplican, hacen las entrevistas, recolectan los datos, ¿no ve? Estos datos van a analizar y eso es resultados. ¿Está claro? sí, dice, Bien, si fuera cuantitativo, tabulan, analizan, interpretan, eso es resultado. Es producto exclusivo del trabajo de campo. Eso tiene que tener clarito. ¿Ya? Ahora bien, este apartado, la presentación como tal, va a depender del enfoque de investigación. Es decir, ¿cuál ha sido el enfoque de investigación? La forma de presentación depende del enfoque. ¿Ya? Entonces, cuando hablamos de presentar ya el resultado como tal, en este caso, en una investigación cuantitativa,
Vamos a organizar primero. A ver, uno de los errores, ya sea en cuantitativo y cualitativo, es presentar los resultados pregunta por pregunta, ¿no? Pregunta uno, es más, colocan pregunta más, ¿no? Y resultado. Pregunta dos, ¿no? Colocan la pregunta y analizan, colocan gráfico. Error fatal. En investigación cuantitativa, los resultados se organizan de acuerdo a sus dimensiones e indicadores, ¿ya? Entonces, tenemos la variable y tenemos las dimensiones, ¿no? Entonces, esta es la variable, ¿ya? Entonces, aquí ha tenido, digamos, tres dimensiones. Dimensión uno, dimensión 2, dimensión 3, ¿ya? De la dimensión uno se han identificado dos indicadores, indicador uno, indicador 2. De aquí, digamos, tres indicadores, ¿no? Indicador, indicador, indicador. De aquí, digamos, un indicador. Mi instrumento surge de esto. Esto es la pregunta uno, la pregunta 2, la pregunta 3, la pregunta 4, la pregunta 5, la pregunta 6. Mi cuestionario tiene 6 preguntas. Ahora, estos dos corresponden a la dimensión uno. Esto va a ser mi subtítulo número uno. Entonces, aquí las dos preguntas voy a interpretar, analizar, ¿ya? A ver, les voy a mostrar el ejemplo que les estaba compartiendo. Entonces, aquí vamos a ver resultados, ¿ya? ¿Dónde? Ya, aquí empieza resultados, ¿no ve? Y aquí dice, primer elemento es perfil de los participantes. En perfil de participantes se ha preguntado edad, sexo y no sé qué, creo que eran cuatro preguntas, no me acuerdo. Dice, en cuanto al género, 61,19 de los docentes se identificaron como hombres, mientras que el 38,81 como mujeres. En relación a la edad, el grupo más representativo fue de 50 años o más, con un 47,76%, seguido por los docentes entre 40 y 49 años, 29,85%, y aquellos entre 30 y 39 años, 22,39%. Estos datos sugieren que la mayoría del plantel docente cuenta con una sólida trayectoria profesional y experiencia acumulada. No obstante, también puede significar que muchos de ellos están enfrentando el reto de adaptarse a los cambios tecnológicos de una generación que no creció con herramientas, bla, 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 ¿no? Respecto a la formación académica, más de la mitad de los docentes, 56,72%, cuenta con una maestría, el 8,96% con doctorado, lo cual demuestra con un compromiso importante, bla, 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 ¿no? Cuando analizamos la experiencia docente, notamos que el 38,81% de los encuestados lleva más de 10 años enseñando, mientras que un 26,87 tiene entre 6 y 10 años y un 25,37 entre 3 y 5 años. Solo un pequeño grupo de 8,96 tiene menos de 3 años de experiencia. ¿Ve? Aquí, ¿qué hemos hablado? Edad, sexo, formación, experiencia en años, ¿no ve? Son cuatro o cinco cosas, ¿sí? En una sola dimensión. Por último, en relación al uso de la tecnología, ¿no? Ah, ¿ves? Cinco preguntas son ahí. Esta es mi dimensión uno. Conocimiento y familiaridad con la inteligencia artificial. Uno de los objetivos clave de esta investigación fue conocer el nivel de familiaridad con los docentes o que los docentes de Contaduría Pública tienen con la inteligencia artificial y las herramientas más utilizadas o reconocidas en su práctica docente. Respecto al nivel de conocimiento general sobre la IA aplicada a la educación, la mayoría de los docentes, un 76,12%, indicó tener un conocimiento medio. Esto revela que aunque la mayoría ha escuchado o interactuado con la IA, aún no se considera experto ni completamente ajeno al tema. Por su parte, 8,96 manifestó tener un alto nivel de conocimiento, lo que representa un grupo reducido de docentes con formación más sólido, experiencia práctica en el uso de estas tecnologías. Finalmente, el 14,93 declaró tener un bajo nivel de conocimiento, lo cual indica que todavía existe una porción del plantel docente que requiere procesos de alfabetización digital y tecnológica.
En cuanto a las herramientas con inteligencia artificial conocidas o utilizadas, el resultado más destacable fue el de ChatGPT y otros asistentes de texto, reconociendo o usando por un 91,04% de los encuestados. Entonces aquí son otros 3, 4 preguntas, pero están agrupados en esta dimensión, que es conocimiento y familiaridad con la inteligencia artificial. Más abajo está otra dimensión, percepción sobre los beneficios de la IA. Y aquí está agrupado 3, 4 preguntas igual. Todo eso está explicado aquí en los resultados. Luego viene otra dimensión, barreras y limitaciones, ¿no? Y aquí está explicado 3, 4 preguntas también. Y no sé si hay otro más. Ahí está. Actitud hacia la inteligencia artificial. Otra de las dimensiones. Entonces, en resumen, las dimensiones, o perdón, los resultados se van a agrupar en variables y dimensiones. No hay que presentar pregunta por pregunta. ¿Estamos claros? ¿Alguna duda, pregunta? ¿Se entiende? Una pregunta, licenciado. Que sean 2, por favor. Ah, ya, está muy bien. El ejemplo que ha colocado usted en este momento es de un enfoque cualitativo, ¿no? Mixto es. Entonces, mixto, ya porque también lleva la parte estadística. Me imagino que hay que hacer tablas también, de acuerdo a las dimensiones y variables, como lo ha mencionado, ¿no? Quizás esas tablas nos puede mostrar, por favor, cuál es el título, la fuente, cómo debemos, porque tiene parámetros para poner las tablas. Uno por ese lado. Ahora, siempre he visto en la parte estadística, por ejemplo, decir 14,5%. Esos decimales no lo podemos redondear al decir 14,4%, decir 14% directamente, o necesariamente tiene que ir el porcentaje de 14,54, yo no sé, a veces salen los resultados de esa forma. ¿Se puede redondear esos porcentajes? Ya, sí, desde luego que sí, sí se puede redondear. Ya, no hay problema eso. Ahora, en cuanto a lo que son las tablas y las figuras simplemente se colocan cuando realmente sea necesario. Entonces, por ejemplo, volviendo a la presentación o al ejemplo, por ejemplo, digamos esto, a ver, vamos a irnos al principio para que podamos analizar. Hablemos del perfil. Por ejemplo, aquí digo, ¿no? En cuanto al género, el 61,19% de los docentes se identificaron como hombres, mientras que el 38,81% como mujeres. Ahí necesito una gráfica para que el lector pueda ver, ah, sí, que realmente sí es cierto. Necesito una gráfica ahí. ¿Sí o no? ¿Necesito o no? Sí, sí, se necesita. Sí, pero si el gráfico va a mostrar lo mismo, ¿cuál es el Sí. valor añadido ahí? No, yo creo que no, licenciado, no No, se necesita porque ya está especificado ahí, ¿no? En los resultados. Exacto, ese es lo que tiene que tomar en cuenta. Además, ustedes están limitados por cantidad de páginas. Ahora imagínense por cada pregunta un gráfico, ya les va a salir 30 páginas su artículo. Entonces no se colocan las tablas, las figuras, y si pregunta por pregunta o por dimensión. Solamente se coloca cuando realmente sea necesario para que el lector pueda comprender mejor. Solamente en ese momento se coloca. ¿Está claro? ¿Se entiende? ¿Se entendió? Sí, lice. Bien, ahora el tema de lo que son los estilos de presentación de tablas, figuras, eso lo establece la revista y si no lo establece la revista, es de acuerdo al estilo. En este caso, ustedes utilizan el estilo Vancouver y tienen que presentar según el estilo Vancouver, ¿ya? Entonces, no hay uno universal para todos. Responde al estilo o
si no establece el estilo, o perdón, si no establece la revista, es de acuerdo al estilo. ¿Ya? Está claro, ¿no ve? Entonces ustedes utilizan Vancouver, entonces en la convocatoria no especifica la tabla, por ejemplo, ¿no? La figura, entonces tiene que utilizar de acuerdo al estilo Vancouver. ¿Alguna duda, pregunta? Nada. Entonces, aquí está un ejemplo de investigación cuantitativa. Entonces, esta es la descripción. Por ejemplo, aquí van a ver, ¿no? Y eso precisamente, ¿no? Dice, por otro lado, los coeficientes estandarizados, tabla 4 siempre tiene que tener mención. Si voy a utilizar alguna tabla, figura, tengo que mencionar en el texto, ¿no? Y esta es la tabla 4, ¿sí? Mostraron evidencias con respecto al peso que cada una de las variables introducidas en el modelo explicativo presenta en la explicación de la variable dependiente. La relación familia-escuela, beta 500, ¿no? 0,500. El impacto emocional es en los escolares, beta 0,100 menos 0,137. Cantidad de tiempos empleados en actividades de ocio saludable y supervisado, beta 0,118. Y el impacto social en los menores, beta menos 0,091. Todos los índices contribuyeron a la forma favorable de... ¿Qué está hablando? ¿De qué está hablando? A ver, para ubicarnos mejor. Ah, aquí está la tabla. Entonces yo puedo analizar. Efectivamente, ¿no? Relación escuela, ¿no? El tema de lo que es beta, coeficiente de tipificación, 0,500. Oh, pero en cuanto a lo que es los coeficientes estandarizados en beta, esto es 0,542. El error tipo A, 0,040. Ah, sí, efectivamente. Y esto me da, ¿ve? Entonces, la tabla me tiene que complementar al análisis, la interpretación. Si aquí me dice 64%, 20% y aquí una gráfico exactamente me muestra lo mismo, no me está aportando nada, no me sirve nada ese gráfico. ¿Sí? Entonces se coloca la tabla o el gráfico siempre y cuando aporte más información para que el lector pueda ampliar y comprender mejor. En ese momento se coloca la tabla o la figura. Lo importante en una investigación cuantitativa es esto, la interpretación. ¿Alguna duda, pregunta respecto a resultados cuantitativos? ¿Está claro? ¿Alguna duda, pregunta? ¿No? ¿Nada? Hoy día están en huelga de hambre, ¿no? Bien, resultados cualitativos. En resultados cualitativos es interpretar, ¿no ven? Aquí no hay datos numéricos, estadísticos. Entonces simplemente se interpreta los datos. Pueden colocar citas textuales de la entrevista, pero hay que tener cuidado el tema de los nombres. No pueden colocar los nombres de forma deliberada. Tienen que tener el permiso firmado por los participantes en el cual se les autoriza colocar su nombre en la investigación. Si no, simplemente manejan identidad oculta o codificación. E1, entrevista 1, entrevistado 1, E2, entrevistado 2, así, ¿no? O simplemente de forma general, ¿no? Uno de los entrevistados dice esto, ¿no? Pueden citar textualmente. Entonces, la investigación cualitativa se puede presentar con citas textuales de la entrevista, del grupo focal, de la observación, todo eso, ¿ya? Entonces, de carácter interpretativo. Ejemplo, el término huaca en Aymara constituye un importante concepto andino, común a las principales lenguas de los Andes, el quechua y el aymara. En las crónicas, documentos jurídicos tempranos y los datos recopilados en el trabajo de campo, se usa ampliamente el término para describir una variedad de lugares y objetos naturales. Y continúa la interpretación. Eso es la interpretación o los resultados cualitativos. A esto pueden sumar con fotos, ¿no? Tal vez algunas figuras. Hoy en día se utiliza para esto Atlas-T, ¿no? Entonces, Atlas-T les permite generar nube de palabras, les permite generar redes, ¿no? Con todo eso pueden
complementar de tal forma que no esté sesgada estos resultados. ¿Alguna duda, pregunta? ¿Está claro? ¿No está claro? Esos son los resultados. ¿Preguntas, dudas? ¿Nada de nada? ¿Cuál es el siguiente apartado? Discusión. Discusión. La discusión es el proceso de triangulación. Entonces, es esto la discusión. Ustedes han llegado a los resultados, ¿correcto? Ya tienen los resultados de su investigación, ¿sí o no? Ya les he enseñado cómo se hace, ¿no ve? Ya tienen, ¿no ve? Sí, sí. Sí, listo. Estos Sí, listo. resultados tienen que comparar con resultados de otras investigaciones. ¿Se entiende esto? ¿Se entiende esto? Hola. Sí, Licen. Sí, sí, licenciado. Es decir, digamos, que, con otras investigaciones similares a las nuestras tendría que ser, ¿no? O con otros Exactamente, artículos similares a los nuestros, ¿verdad? exactamente. A partir de esta comparación, nosotros generamos lo que son los aportes. Estos aportes son, esto es realmente el aporte de la investigación. Eso es el proceso de discusión. Sus resultados comparan con resultados de otras investigaciones similares. A partir de eso sacan conclusiones. Son aportes de la investigación. Estos aportes son válidos. Eso es discusión. De forma general queda claro, ¿no ven? ¿Mm? Quizás sí. Ya, supongo que sí. Entonces, ¿cómo desarrollamos? Vamos a desarrollar de acuerdo a al objetivo y las dimensiones o las categorías si la investigación es cualitativa. ¿Ya? Ejemplo, dice, los resultados indican que los adolescentes dedican 5 horas diarias a redes sociales. Un hallazgo que coincide con Lopes. Esto es mi resultado, ¿no ve? Entonces, yo he encontrado en mi investigación de que los adolescentes ocupan 5 días diarias a las redes sociales. Este resultado dice que coincide con lo que ha investigado López en el año 2020, quien reportó un promedio similar en contextos urbanos. Es decir, esta investigación ha dicho que en contextos urbanos igual utilizan 5 horas más o menos los adolescentes para redes sociales. Sin embargo, Martínez 2021, quien encontró que este uso estaba ligado a menor rendimiento. Entonces, además, Martínez dice, a mayor uso, menor rendimiento. ¿Ve? Ahí está. Nuestro estudio no halló tal relación. O sea, esta investigación que hemos hecho no ha encontrado este resultado. Posiblemente debido a que nuestra muestra incluyó adolescentes con accesos a tutoría. Nosotros hemos tomado en cuenta estudiantes que tenían o contaban con tutorías personalizadas. Esto sugiere que, que el impacto de las redes sociales puede variar según el apoyo educativo disponible. Estos hallazgos tienen implicaciones para diseñar intervenciones que equilibren el uso tecnológico. ¿Ve? Aquí está ya el aporte de la investigación. Y aquí en esta primera parte está lo que es la comparación. ¿Está claro? ¿Se ha entendido cómo van a hacer? ¿Queda claro? ¿Discusión? A ver, ¿qué me está rayando la pantalla? A ver, voy a ver.
¿Quedó claro discusión? Vuelvo a preguntar. Sí, Lice, creo. Está bien. Muy bien. Finalmente, ¿cuál es el último apartado de su revista? Conclusión, dice. Conclusión. Muchas revistas simplemente terminan aquí, ¿ya? En discusión. Entonces, esto llega a ser como la conclusión, ¿no ve? Pero en algunos casos, como el caso de ustedes, les van a pedir conclusión. ¿Qué son las conclusiones? Aquí vamos a decir dos cosas. Es una respuesta al objetivo y al problema de investigación, ¿ya? Y segundo, son em, la mención a los hallazgos más importantes a los que se ha llegado en la investigación o con la investigación, ¿ya? Entonces, estas son nuestras preguntas que nos van a orientar a redactar la conclusión. ¿Qué se ha descubierto? ¿Qué aportes nuevos ofrece la investigación? ¿Cómo se responde al objetivo planteado? Estos son tres preguntas guía que nos va a permitir redactar nuestra conclusión. Entonces, ¿cómo redactamos? Ahí está una conclusión, dice. Los resultados obtenidos permiten concluir que la mayoría de los estudiantes de doctorado en educación superior de la UPA hacen un uso frecuente de herramientas digitales para gestionar sus entornos personales de aprendizaje, destacando el uso intensivo de Google Drive. Se confirma una relación significativa entre la competencia digital y la efectividad en el manejo del PLE, cumpliéndose el objetivo de la investigación. Ahí he respondido al objetivo general. Estos hallazgos evidencian la necesidad de fortalecer la formación en TIC para optimizar el aprendizaje autónomo en programas de posgrado. ¿Listo? Eso es conclusión. Ahora puede ser dos, tres párrafos, ¿no? Puede ser un poco más. Pero de forma general, he respondido al objetivo y he dicho qué es lo que tiene que hacer como una recomendación, que sería el hallazgo importante de la investigación. Eso es conclusión. ¿Alguna duda, pregunta? ¿Consultas, dudas? Bien, con esto considero que ya están listos, preparados para poder escribir sus artículos científicos. No me han hecho muchas preguntas. Yo, siendo ustedes, hacía un montón de preguntas. ¿Sí? Seguramente cuando tengan que hacer su artículo va a surgir algunas preguntas, ¿no? Entonces, para eso les voy a compartir este material y la recomendación que les puedo dar simplemente es que lean otras investigaciones. Tiene que familiarizarse con otros artículos científicos. Solamente así van a poder mejorar. Y recuerden también que la investigación es un proceso de aprendizaje continuo, ¿ya? Entonces no es de la noche a la mañana. Entonces, pero el primer paso es escribiendo, ¿no? Entonces, si van a querer primero aprender y luego recién escribir, van a seguir en el mismo proceso. Entonces, escriban, escriban y escriban y escriban, ¿no? Y para poder escribir, lean, 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 lean artículos científicos. Ahora sí, abierto Licenciado, a por cualquier duda, favor, pregunta. sí, por favor, en la conclusión, ¿puede volver a poner los requisitos o las preguntas que se debe responder? Uno era que, qué aportes nuevos ofrece, qué se ha descubierto, y el otro, ¿cuál era? Dicen, por favor. Ahí está. Ah, ¿cómo? ¿Alguna otra pregunta, duda? Gracias, Liz. No me entiendo. ¿No? Nada de nada. De todo el artículo o cualquier tema.
Sí, Lice, buenas licenciado, noches. No es pregunta, Lice. buenas noches. En cuanto a la Su, bibliografía, por su ejemplo, explicaría, licenciado. licenciado, ¿Pueda hola. compartirnos A su ver. presentación? Primero Rosemary, luego Freddy. Gracias, licenciado. En cuanto a la bibliografía, le comentaba que acaba de decir puede ser Vancouver o APA o cualquier otro tipo tal vez. Por ejemplo, en medicina, en el área de salud nos piden Vancouver, pero en la universidad no está tan claro debido a que creo que utilizan más APA. Entonces ahí es donde nos hacemos, digamos, un poco o hay controversia. No sé si pudiera haber alguna, no sé, de pronto dirigirnos y solamente usar una sola bibliografía, digamos, en este caso Vancouver, como acostumbran, digamos, en otras universidades de pronto, ¿no? Ya, a ver, ¿Qué piensa usted al respecto, licenciado? existen muchos estilos, ¿no? Vancouver, Chicago, Estilo, sí. APA, ISO, Harvard, MLA, IE. Existe un montón, ¿ya? Entonces, cada institución, cada revista adopta uno, ¿ya? En este caso, la UPEA como tal ha adoptado lo que es APA. De hecho, han adoptado APA sexta edición, siguen en sexta edición los de la UPEA, ¿ya? Entonces, es una decisión institucional. Entonces, todas las carreras tienen que utilizar de forma obligatoria lo que es el APA, ¿no? Porque lo han adoptado, la institución lo ha adoptado. En cuanto a las revistas, es exactamente lo mismo. Cada revista establece qué estilo adoptar. En caso de ustedes, han adoptado lo que es el tema de Vancouver. Entonces, no pueden decir, es que yo sé APA y voy a mandar en APA. No, tiene que mandar en Vancouver. Les he dicho, ¿no? El proceso editorial es así, ¿no? Entonces, esta es la revista. La revista es como una institución, ¿ya? Entonces, esta es la revista, ¿no? Entonces, lanzan la convocatoria y aquí llegan los artículos, ¿ya? Y la revista, como es tema, es comité editorial, entonces ellos lo que hacen es tema de revisar. Pero no van a revisar el contenido, sino van a revisar el formato, van a revisar si cumple o no cumple, ¿no? Si está en base a la estructura, si está en base a todo lo que se especifica en la convocatoria, si cumple o no cumple, ¿no? Si no cumple, entonces rechazado. Si cumple, aquí recién pasa al tema de revisión. Aquí van a ser pares, ¿no? Entonces van a ser otros profesionales que van a revisar. Entonces, cuando hablamos del estilo, les dicen Vancouver y ustedes presentan en APA, simplemente va a ser rechazado porque no cumple las normas editoriales de la revista. Entonces, eso tiene que tener en cuenta, ¿ya? Ahora, de forma general, en el contexto internacional, si quieren, el estilo Vancouver es el que siempre se utiliza en tema de salud, ¿ya? Entonces, ahora puede ser caso de que alguna otra revista en tema de salud les pida en APA, ¿no? Entonces, no, ahora yo sé solamente Vancouver, no sé APA, no. Y eso les he dicho, ¿no? Ayer, ¿no? El tema de proceso de aprendizaje, muchas veces tienes que ser autodidacta. Posiblemente no te enseñen en Vancouver, APA, Chicago, pero tú tienes que aprender, ¿ya? Tienes que aprender. Entonces, tienes que cumplir simplemente las normas editoriales, ¿ya? Ahora sí, Freddy, ¿o quién era? Freddy era. Gracias, licenciado, perfecto. Eh, Lice, quería preguntar sobre los autores en este artículo que podemos, ¿cuántos está permitido? Podemos señalar los autores en este tema de los artículos, licenciado. ¿Cuánto está permitido para poder eh, señalar los autores, licenciado? Ya, ayer hemos leído la convocatoria. ¿Cuántos autores máximo decía? 3. Tres autores. No puede ser cuatro, ¿no ve? Solamente tres. Pero en el contexto internacional eso es ilimitado, ¿no? He leído yo artículos con más de 50 autores, ¿no? Ya entonces, pero reitero, cada revista es autónoma, establece sus propias reglas, así que la revista en la cual ustedes van a publicar solamente establece máximo tres autores. Entonces, entre tres pueden escribir un artículo, ¿ya? A eso te refieres, ¿no ve? Lice, gracias, Lice, gracias.
Ok, ¿alguna otra pregunta? Licen, una pregunta. Ayer cuando usted inició anoche su exposición, había dicho que se podría hacer los artículos, digamos, en un año y poniéndole el año, o podría ser en general, ¿no? Pero también algo dijo que no le entendí muy bien, que podría ser un artículo que ya de revisión, algo así, Sí. que ya estaba, que ya lo publicaron y se podía haber revisado, algo así le entendí, Lice, o estoy equivocada. Ya, más o menos, ¿no? Artículo de revisión se llama, ¿ya? Entonces, este artículo de revisión no haces trabajo de campo, sino aquí buscas, digamos, 200 fuentes bibliográficas, encuentras, de estos seleccionas mínimamente, hemos dicho 15, ¿no ve? Entonces, aquí seleccionas 15, estos 15 analizas, ¿no? Comparas, a partir de esto vas a escribir un nuevo artículo. Ese es artículo de revisión. En este caso, esto está descartado en el caso de ustedes, ¿no ve? Un solo tipo de artículo tienen que presentar, ¿no ve? Lo que hemos aprendido. ¿Cómo se llama? Artículo original o Artículo científico. original, científico o de investigación. Así se llama. ¿Ya? ¿Alguna Ya, otra ya, pregunta? Licen, solo era para conocimiento. Gracias, Ok. Licen. De hecho, existen varios tipos de artículo, hemos dicho, ¿no ve? Entonces, hemos mostrado o hemos dicho artículo, por ejemplo, eh, ¿cómo se llama? Hemos mostrado cuatro, ¿no ve? Artículo de investigación, de revisión, ensayo y estudio de caso, ¿no ve? Pero en el ámbito internacional existen, ¿no?, muchos otros más, ¿ya? Entonces, hay varias formas de clasificar los artículos científicos. Y eso, si admite o no, eso depende de la revista también, ¿ya? ¿Alguna otra pregunta? Dicen, en relación a lo que es discusión, ¿cuántas investigaciones tenemos que tomar en cuenta para hacer la comparación? Las que sean necesarias. Entonces, la discusión, primero vamos a comparar lo que es el objetivo, ¿no? Los resultados en cuanto al objetivo. Luego, digamos, tiene tres dimensiones. Entonces, cada dimensión, dimensión uno, dimensión 2, dimensión 3, digamos, ¿ya? Entonces aquí va a ser, digamos, dos fuentes, aquí tal vez una fuente nomás, aquí han encontrado en base a esta dimensión, digamos, tres. Entonces va a depender de tus resultados, de las dimensiones, lo que quieres comparar, ¿ya? Entonces yo no te puedo decir, make cinco, no te puedo decir eso, ¿ya? Eso depende mucho de los resultados que vas a comparar, ¿no? Y estos resultados tienen que ser los resultados más importantes, más sobresalientes, que realmente van a aportar como investigación, ¿ya? ¿Alguna otra duda, pregunta? ¿Ninguno? Buenas noches, licenciado. Creo que ya no tenemos preguntas. Eh, ha sido muy claro la exposición, ¿no? A nombre de lo que es el Instituto de Investigación de la carrera de Enfermería, quiero expresarle mi más sincero agradecimiento por haber compartido con nosotros sus conocimientos, además de haber invertido su tiempo en preparar todo lo que ha sido en esta presentación. Quiero agradecerle, licenciado, muchísimas gracias. Esperamos también contar con usted en en futuros actividades académicas. Muchas gracias, licenciado, y que no sea la última vez que nos comparta sus conocimientos. Y también agradecer a todos los participantes por haber invertido su tiempo y también sabemos que todos esos contenidos que nos ha impartido el licenciado Román Pairumani va a tener un buen impacto en lo que es en nuestras investigaciones. Muchas gracias nuevamente, licenciado, y esperemos de verdad contar con usted en futuras actividades académicas. Muchas gracias, licenciado. De nada, muchas gracias a todos por haber participado y
Reitero nuevamente, ¿no? Pongan en práctica todo lo aprendido. Será hasta otra oportunidad. Muy buenas noches a todos. Muchas gracias, licenciado, por Noches, compartir sus conocimientos. Buenas noches. Buenas noches, buenas noches. Buenas noches. Buenas noches.